Hola, soy Vanessa Andrés Hola, soy Fabio Castaño y juntos somos cofundadores de Legado Hispánico. y estamos súper agradecidos de poder estar en este canal CIMA y Holsenthal. Bueno, el Legado Hispánico nació en un momento en el que nosotros seguíamos muy de cerca la labor divulgadora de muchísimos autores de ensayo histórico que al mismo tiempo publicaban a diario con bastante frecuencia píldoras para alcanzar y popularizar pues ciertos datos, ciertos hitos de pasajes de la historia de España. Y nosotros, siendo bastante seguidores de esa labor, tenemos la sensación de que esos hitos había que llevarlos a la calle. Es decir, dentro de las redes sociales, es verdad que dentro de los trending topics, etcétera, podemos tener la percepción de qué es lo que se lleva, pero sin embargo, cuando alguien sale a la calle, la realidad no tiene nada que ver y nos encontrábamos con el desafío de poder llevar esos mensajes o esos relatos, microrelatos, a la cotidianidad de la gente, ¿no? de las personas. Entonces tuvimos una idea inicial, ¿no? tomando como referencia pues, el más que archiconocido, ¿no? esa sudadera de la Universidad de Harvard o esa sudadera de Barton, del Trinity College, etcétera, ¿no? que creíamos que muchísimas personas que vemos por la calle que las llevan probablemente ni siquiera han estado allí, o sea, se las han traído o no conocen la historia o ni siquiera es propia, pero sin embargo la llevan con bastante orgullo y creíamos que en el caso de España, teniendo universidades que son bastante anteriores, ¿no? A aquellas americanas, ¿no? longevas, algunas desaparecidas, otras que siguen vigentes, pues deberíamos lucir con orgullo también camisetas, por ejemplo, de esas universidades, ¿no? Surgió así la idea y de esa manera empezamos ya a realizar técnicas para saber si tendrían recepción, ¿no? en la audiencia. Sí, lo curioso fue que empezamos, como dice Vanessa, empezamos un testeo popular en redes sociales, recogiendo un poco la heráldica histórica de las universidades, de las primeras fundaciones universitarias que había hecho España en Hispanoamérica. Hicimos una serie de montajes muy básicos para redes sociales, lanzando una promo sin mayor explicación, o sea, simplemente a ver qué pasaba, ¿no? Y para nuestra sorpresa, el público tuvo una respuesta muy rápida y muy entusiasta, lo cual nos hizo empezar a preguntarnos si aquello podía ir a más, ¿no? O por dónde podía explotar un poco ese canal, ¿no? Claro, al principio piensas que las universidades no es algo, en principio, hiriente para nadie, ¿no? Pero que si quieres dar continuidad a ese legado hispánico, por así decirlo, en algún momento vas a tener que salirte de ese redil, de ese espacio de confort, por así decirlo, y te vas a meter un poco pues, en lo que viene siendo lo que todo el mundo piensa o tiene en mente cuando evoca el pasado de España en Hispanoamérica, ¿no? Que son reyes, conquistas, ciudades, batallas, estas cosas. Entonces, bueno, pues por ahí empezamos. Luego fuimos teniendo a bien hacer otra serie de píldoras en diapositivas que fuimos lanzando, siguiendo esa primera sonda, y la gente siguió respondiendo muy bien. O sea, nosotros estamos ya en un momento de decir, bueno, a ver qué pasa y cómo transformamos esto físicamente, porque llegó un momento en donde, claro, evidentemente los montajes estaban bien hechos y la gente empezaba a preguntarnos dónde se compra esto. Yo quiero lucir esto, ¿dónde se compra? Y nosotros, bueno, pues es que no existe el producto todavía, no está, ¿no? Y ahí empezó nuestra segunda gran aventura, que era cómo dar carta de naturaleza, cómo dar fondo y forma a este proyecto, a esta marca. Pues lo llamamos legado hispánico porque creíamos que la mayor necesidad era la de poner en común todo aquello que nos une a tantos millones de personas, ¿no? alrededor del globo, ¿no? ya no solamente aquellas que estamos dentro de España, ¿no? que por el día a día vemos que nos quieren hacer creer que estamos más divididos de lo que realmente estamos, entonces queremos ir por un lado totalmente diferente, incluso incluir a todos aquellos que estando al otro lado del Atlántico o incluso pues, Asia también pues tengan lazos en común con nosotros, ¿no? o una herencia en común. De ahí la palabra legado, ¿no?
es mirar hacia todo aquello que nos haría entendernos con facilidad, a pesar de estar en puntos totalmente diferentes. Fundamos la marca en verano de 2020, en plena pandemia, en plena desescalada, ¿no? Puede ser que a lo mejor ese contexto condicionase pues, un uso más intenso, ¿no? de las redes sociales y por lo tanto de esa labor que tantos divulgadores hacen en el día a día, ¿no? Estaríamos quizá más sensibilizados de lo habitual, aunque es verdad que en el caso de Fabio la afición por la historia le viene desde una edad bastante temprana. La verdad es que cuando dimos ese salto, después de empezar a hacer bueno, esos recuerdos heráldicos a las universidades hispanoamericanas, para no dar un salto al vacío y empezar directamente a tributar la memoria de algunos de los grandes conquistadores que pasaron por América, pues yo pensé que quizá habría elementos dentro de nuestra historia que pudiesen crear un vínculo mucho más amable a priori y después ya pues ir haciendo la marca más robusta, más fuerte y conforme a eso pues ir tocando otros palos, ¿no? Quizás ya de manera más sensibles, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí uno de los personajes favoritos vamos, no de la historia de España, sino en general de la historia, para mí siempre ha sido Felipe II. Es una figura que me despierta un poder de sugestión tremendo. Es de las pocas personas, si no la única, que ha tenido literalmente el poder del mundo en su mano o en sus manos. Además le tocó una época, a mi juicio, pues bastante sugestiva, ¿no? Muy emocionalmente hablando, despierta un tapiz de emociones muy amplio. Estamos hablando del Renacimiento en pleno, ya ni siquiera del Barroco, lo que pudo venir después, sino el Renacimiento en plenitud, ¿no? La época en donde se recoge todo el virtuosismo de la antigüedad, se reformula, todo es muy sofisticado, muy elegante, hay formas, hay diplomacia, incluso en las batallas más cruentas, ¿no? Entonces, bueno, pensé que un diseño muy potente podría ser a Felipe II, primero porque me gusta a mí, que narices, ¿no? Si a uno le gusta, pues oye, adelante. Pero segundo porque dentro de lo que es la órbita hispanoamericana, pues evidentemente es un rey que no se le escapa a nadie, ¿no? O sea, su sello, su marca, su historia, su legado está en todas partes, por así decirlo. Porque Felipe II realmente es un rey que frena la conquista, por así decirlo. Ya había habido intentos con su padre, con diferentes en fin, concilios, La controversia de Valladolid. Controversia de Valladolid, es muy famosa y tal, pero digamos que es con Felipe II cuando realmente la conquista se pone freno, se ordena lo que hay, se hace un juicio de valor bastante notable de qué aspectos son mejorables, de qué se puede hacer, qué está hecho, por dónde hay que tirar ahora, ¿no? O sea, más territorio ahora mismo, ¿por qué y para qué? ¿No? Es verdad que se amplía la parte asiática, porque ahí está Legazpi, ahí está Isabel de Barreto, hay gente por ahí que sigue expandiendo el imperio, pero lo que refiere a la parte mollar, a la parte estructural, a la médula espinal del imperio que es América, es con Felipe cuando aquello cobra una fortaleza que a futuro va a hacer que sea eso la envidia del mundo, por así decirlo, porque el brote, la semilla, lo que luego va a resultar la envidia de todos, especialmente de las potencias enemigas de España y más concretamente Inglaterra, si se me apura, pues va a ser en ese momento, ¿no? O sea, que ¿por qué no hacerle un diseño a Felipe II? Luego pensé que también, pues a mí me encanta el mar, es de las cosas que más me gustan en este mundo, a pesar de no vivir en una ciudad costera, pero bueno, oye, todo se andará. Y los barcos, la historia naval y los barcos me encantan, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay un navío que despierta también una imaginación descomunal, que despierta la imaginación de todo el mundo en general, ¿no? Y que es casi un icono pop, porque ha trascendido con creces el ámbito naval, es el Santísima Trinidad. Aquello, el apelativo de los ingleses, el apelativo también que le puso Galdós, como el Escorial de los Mares, esas sucesivas reformas que le hicieron ser el navío de línea más poderoso, artillado y gigantesco del mundo, sin perder un atisbo de lo que era la belleza de un navío de línea de aquel momento, que eran obras de orfebrería auténtica, ¿no? Dentro de la hidrodinámica y la tecnología del aparejo, pues ¿por qué no hacerlo, ¿no? Igualmente, ¿no? Tiramos también por hacer un diseño a Gálvez, porque creemos que de un tiempo a esta parte se ha hecho un esfuerzo muy importante, tanto desde España, en este caso Málaga, porque era de allí,
como en diferentes asociaciones de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, para ponerle en valor, dado que de algún modo no deja de ser quien le otorga la llave de la independencia a George Washington, a los rebeldes, a las 13 colonias. Y bueno, es un personaje que siempre por su acción en Pensacola, por su acción en Florida y por cómo se desarrolla esa batalla, entrando él con el yo solo, que luego se le otorga a Carlos III el lema al escudo de armas, pues también es una cosa que resulta ciertamente pintoresca cuando la gente lo escucha por primera vez y dice, oh Dios mío, pero ¿cómo es esto posible? ¿En serio hizo eso? Sí, lo hizo, y por eso yo solo, ¿no? Y bueno, pues después también, como no, pues había que, sí o sí, había que lanzarse con un diseño como el del Cano, Juan Sebastián Elcano. Estábamos conmemorando los años en donde España dio la primera vuelta al mundo junto con Magallanes. El quinto centenario, sí, de 2019 a 2022, justo. Tuvimos muy buena inercia porque Tomás Mazón, buen amigo y un grandísimo investigador, que tiene 2 libros que desde aquí recomendamos, publicados con la editorial Encuentro, efectivamente. Había que lanzarse con Elcano porque era una manera también de poner en valor una figura que, si bien era conocida, no estaba correctamente situada en el marco exacto de la historia de cómo se da esa gesta, ¿no? O sea, Magallanes había venido teniendo muchísimo más peso históricamente hablando. En Portugal es normal porque al final era de allí, aunque se naturalizó español a posteriori para poder venderle a Carlos la empresa. Pero Elcano siempre quedó un poco más desdibujado cuando realmente es quien cierra, quien abrocha el viaje, haciendo casi lo imposible, porque vuelve por la ruta portuguesa, cosa que, bueno, en fin, se jugaban la vida y se la jugaron porque quedaron prisioneros durante un tiempo determinado antes de volver a España. Y bueno, es lo que digo, o sea, sí o sí teníamos la necesidad de dar a conocer esa gesta, ¿no? Y además veníamos con una inercia muy buena por parte de muchos eventos y coloquios y diferentes encuentros y jornadas que había hecho la Armada, que había hecho el Ejército, con publicaciones como la de Tomás. Cómo no nos íbamos a sumar, además con algo tan icónico, ¿no? como eso en nuestro nacimiento, ¿no? Quizá los que más éxito han tenido, indiscutiblemente, serían Juan Sebastián Elcano, el que acaba de comentar Fabio, el Santísima Trinidad, que también lo acaba de comentar, y por razones obvias, Blas de Lezo. Blas de Lezo no necesita presentación, entonces la labor de divulgación que pretendemos tener con este proyecto textil pues no requiere esfuerzo en una figura como don Blas de Lezo. No hace falta darlo a conocer, ya lo conocen, ya lo demandan y si hay una camiseta la van a comprar. Entonces, en contraposición a los más vendidos, pues están aquellos de los que nos sentimos más orgullosos por la labor que sí que podemos tener para darlo a conocer, como es el servicio, bueno, el sistema de espionaje de Felipe II, los espías de Felipe II, ¿vale? El sistema de inteligencia de Felipe II es poco conocido, apenas hay 2 o 3 libros, no se reponen, ¿no? Están descatalogados, entonces es un tema, un ámbito que se trata poco, ¿no? Y sin embargo, nos podemos beneficiar a nivel gráfico de un imaginario muy seductor, ¿no? Porque no deja de ser un tema que inspiró a Ian Fleming, dicho por su familia, ¿no? Incluso la denominación 00 era una denominación que ya creó Felipe II para categorizar aquellos crímenes de devaluación de la moneda. ¿Qué más inspiración había? Simplemente los títulos. Si veis nuestra camiseta de Felipe II, el lema Non sufficit orbis, que significa el mundo no es suficiente. Si lo traducimos al inglés es The world is not enough, que es uno de los títulos de los tomos de Ian Fleming en la saga escrita y que se mantienen en la saga cinematográfica, ¿no? Entonces, esa influencia es indiscutible. Sin embargo, es tan poco conocida que creíamos que merecía la pena dedicar una camiseta y, por supuesto, nutrirla de ese imaginario cinematográfico de la saga de 007. ¿Qué ocurre cuando nos enfrentamos, ¿no?, a esa labor de divulgación? Cuando ponemos la camiseta delante del público directamente, ¿no? Da la sensación de que parece que es un capricho de diseño.
¿no? Utilizamos el gun barrel, ¿no? Esa forma tan característica de los gráficos de 007, que es el interior del cañón, ¿no? de la pistola. Entonces parece que es todo un capricho de diseño cuando en realidad estamos cogiendo elementos que representan la realidad, ¿no? Esta realidad de influencia que hay, ¿no? en el sistema de espionaje que tenía Felipe II y cómo inspiró a Ian Fleming para describir, ¿no? o desarrollar ese servicio de espionaje de Inglaterra, ¿no? Sí, porque además es verdad que hay una parte de lo que es la estructura del espionaje de Felipe II, que es un tapiz que cubre todo el continente europeo, o sea, que es que va desde Ferrol hasta Rusia, literalmente. Y sí que es verdad que había ciertas partes dentro de lo que es el contexto en el que reina Felipe II que sí había más divulgación acerca de los espías, que es lo tocante sobre todo a lo que es los previos de la Armada Invencible, los previos de la Gran Armada de 1588. Era la parte donde más o menos la gente sí podía ubicar algunos nombres famosos de espías que ahora ya son casi cuasi míticos en la historia de España. Pero más allá de eso, apenas se conocían otras labores, ¿no? Y efectivamente, pues, sinceramente, antes y después del Lepanto, el movimiento de la inteligencia es brutal, pero impresionante, con espías infiltrados dentro del Palacio del Sultán, con espías infiltrados en burdeles de Constantinopla, con espías también infiltrados en la zona de los Balcanes, porque no hay que olvidar que después del Lepanto los turcos, aunque se quedan sin armada, no cejan en su empeño de poder retomar hostilidades cuanto antes, ¿no? Esa quinta columna mora sigue dentro de España y, bueno, de alguna manera, pues, si había dinero, la cosa podía fluir, ¿no? Y muchísimas cosas, o sea, realmente también el espionaje con y para Francia, la Francia católica, también es muy prominente. Ni que Esas decirte labores de enlace puntuales, ¿no? de Don Miguel de Cervantes, ¿no? que a veces sí que, mira, es un punto bueno, ¿no? Se consigue que se dé un poco más a conocer, ¿no? este asunto del espionaje en la época de Felipe II, ¿no? gracias a Sí, estas porque figuras. había toda una estructura que desde el espía mayor, que era casi, pues bueno, el jefe de todo, pues a primeros ministros, a ministros plenipotenciarios, a embajadores, a enlaces, como dice Vanessa. Había, en fin, todo un tapiz de intereses creados, una auténtica red clientelar también alrededor de todo esto, en donde, bueno, traductores, por supuesto, prostitutas, mensajeros, correos, cocineros, en fin, como una película, cuando vemos un guión llevado a la pantalla de cualquier novela de Fleming, pues esto era, por algo, él se inspira en el sistema de espionaje de 007, ¿no? Si alguien tiene la suerte de ir a Jamaica y ver la casa de Fleming y hojear su biblioteca, se dará cuenta de la amplitud de títulos que tiene respecto al Imperio Español y concretamente lo que segmenta el reinado de Felipe II. Los diseños realmente, en función del tema que se quiera tocar, a veces basculamos entre volver a nuestros orígenes más clásicos o innovar un poco, por así decirlo, ¿no? Entonces, a veces, en función también, recibiendo un poco el feedback de los clientes, ¿no? Y también, aunque no sean clientes, pero bueno, la gente siempre está con el ojo ahí pendiente de a ver qué hace esta gente, a ver por dónde tiran, ¿no? Siempre intentamos no quedarnos cojos y repetir o fatigar en exceso lo que ya se ha visto antes, ¿no? Por lo tanto, cuando nos toca, por ejemplo, acometer un diseño que va a tributar, entre otras figuras, yo que sé, un Isabel la Católica o el Gran Capitán, que saldrá dentro de poco, pues por no caer a lo mejor en ciertos arquetipos facilones, que la gente también los espera, porque dice, bueno, es que es lo que hay, ¿no? O sea, no te imaginas otra cosa, porque estás acostumbrado a constantemente ligar una cosa y otra, ¿no? Hay un trabajo ahí de investigación y de romperse los sesos un poco para reformular elementos conocidos, darles otra visión, refrescarlos, oxigenar esto, oxigenar lo otro. Y conforme a eso es verdad que hay diseños que tienen una frescura o una vanguardia estética que los primeros no tienen. Pero eso no es ni bueno ni malo, es simplemente para intentar jugar con el público y que no nos anquilosemos nosotros y no acostumbrar tampoco al cliente a lo de siempre, ¿no? En este caso, no, seguro que Vanessa puede poner el ejemplo, porque lo hizo ella, principalmente, de Isabel, que fue muy difícil, porque si bien yo he hablado
antes del de Felipe II, para la gente que conozca el diseño de Felipe II, ahí jugamos una baza un poco tramposa, porque cogimos un elemento que ya existía como tal. O sea, Felipe II fue una persona muy coqueta, muy sofisticada, con muy buen saber vestir y con muchísimo poderío, porque el dinero corría a las puertas Y en ese con momento, muchas ¿no? Y aficiones, con o muchísimas sea, aficiones. entraba de lleno en cómo se ejecutaba las diferentes cosas, ¿no? Era un excelente bailarín, se metía de lleno en el proyecto arquitectónico de San Lorenzo del Efectivamente. Escorial, Adoraba las evidentemente, ¿no? matemáticas, adoraba las artes. Bueno, ni que decir tiene que la gran colección, una de las grandes colecciones que tiene España principalmente, se las debe a los Habsburgo y concretamente a Felipe La II moda, y a Felipe ¿no? IV. La moda, la La moda española, la española, por claro. supuesto. Entonces Felipe II, él se creó en su momento, ya se creó un logo, un logotipo propio, pero luego con todas las letras. Que Sí, no era era, heráldica, eso era un logo era en un el logo con siglo todas las letras. XVI. Bueno, de hecho se creó varios, porque el segundo fue cuando se adhirió los dominios de Portugal, que ya se creó un logo así un poco más rimbombante, más barroco, más manierista, pero el primero suyo era un caballo en corbeta sobre la esfera terrestre, con la famosa cita en un Suffit que ha tocado antes Vanessa. Entonces nosotros lo que hicimos fue cogerlo y llevarlo a nuestro tiempo, o sea, darle Estilizarlo, un sí. toque más estilizado y ya está. Entonces, claro, la gente cuando lo vio era algo tan impactante, pero también tan contundente y tan fuerte históricamente, que dijimos, claro, es que esto ya existía, no nos lo hemos inventado nosotros, esto es lo que había ya. Ojo, ojo con Felipe II. Y ahora, si quieres Pero en contarlo, el caso Isabel. de Isabel la Católica, imaginaros esa figura tan importante, ¿no? En lo que es el comienzo de España, ¿no? Como nación. Cuando fundas una marca llamada El Legado Hispánico, quizá la primera camiseta que debería haber salido es Isabel la Católica, ¿no? No, Nadie de se hecho, explicaba. nos la pidieron desde el minuto Claro, uno. desde el minuto uno. Nadie se explicaba cómo no estaba Isabel la Católica en los primeros modelos cuando lanzamos la campaña de micromecenazgo, ni cómo estaba entre los siguientes, cómo entre los siguientes estaba, por ejemplo, algo tan desconocido como los espías de Felipe II, e Isabel la Católica seguía sin salir, ¿no? Pues tiene un porqué. El porqué es que es una figura que nos transmite tantísimo respeto, que no estábamos satisfechos con ninguna idea que se nos ocurriese. Y en la línea de lo que estaba diciendo Fabio con Felipe II, ¿no? Nuestros diseños, aunque tengan el nombre de un personaje específico, nunca son diseños personalistas. Hablan más de la gesta de ese personaje o del lugar de la acción o de la época de la acción, de lo que le rodeaba al personaje, no tanto como del personaje. No solemos poner, por ejemplo, un retrato del personaje ni nada demasiado obvio. Entonces, nos exprimimos bastante los sesos, ¿no? Hasta alcanzar una idea que creyéramos que era la justa, ¿no? Para un personaje tan importante como Isabel. Y tuvieron que pasar 2 años, algo más de 2 años, para tener una idea con la que nos sintiésemos Sí, orgullosos, sobre ¿no? todo porque con Isabel no, es bien sabido y no nos vamos a andar con paños calientes. Los elementos de Isabel están ligados al franquismo, porque Franco los cogió para el régimen, en fin, los hizo suyos Sí, lo que ahora llaman apropiación sí, cultural. lo que se llama apropiación cultural. Claro, antes no existía esta palabra, entonces la gente no sabía que existía el fondo de la Claro. palabra, evidentemente. Entonces, cuando nosotros somos una tienda online, realmente somos una marca, tenemos un e-commerce y tal, estamos sujetos a una venta en redes sociales, por así decirlo, o sea, nos movemos siempre en redes sociales. Es muy fácil que con según qué elementos, si no lo sabes defender muy bien, te, te coman bueno, en fin, los haters, los odiadores, llámalos X, pero bueno, gente que se aburre muchísimo y que te puede machacar y te hunde, no ya la marca, sino un esfuerzo económico y de tiempo que a lo mejor es una vida. Entonces habría que andarse con muchísimo ojo. Por eso se tardó tanto en hacer a Isabel. A Isabel. Cuando hacemos diseños somos tan cuidadosos con que eso represente la verdad del personaje o la verdad de la gesta, y al mismo tiempo, para cumplir esa labor o esa función de introducir la historia en la cotidianidad de la calle, es vital que el producto sea de calidad.
porque se tiene que convertir en una camiseta de fondo de armario. Tiene que ser de buena calidad para que alguien la lleve en su día a día, no para que la lleve mientras hacen las labores del hogar o mientras hacen un poco de ejercicio. No, las tienen que lucir orgullosos y tiene que formar parte del estilo que llevan para salir. Por eso nosotros sí que las integramos, ¿no?, en las comunicaciones, pues con una cazadora, una americana, una guayabera, con looks bastante atractivos e incluso siendo un patrón unisex también para nosotras, ¿no? Hay maneras, ¿no?, de llevarlas con bastante estilo y creemos que no hay otra forma de llevar las gestas, ¿no?, estos pasajes de la historia y la hispanidad a la cotidianidad de la gente y provocar de manera casual esas conversaciones, ¿no?, forzar esas conversaciones en las que alguien te pregunta, oye, ¿qué es eso que llevas ahí, no? No, pues es que el navío San Telmo fue el primero que llegó a la Antártida, ¿no? Ya tenemos clientes que nos han dicho que eso ha ocurrido, ¿no? Y para nosotros eso es un éxito. Para nosotros el éxito es eso. La temática por excelencia, por antonomasia, la que gusta más y la que siempre tiene más adeptos es la tocante al tema naval, al tema marítimo. Los barcos despiertan un poder de sugestión que a mí ahora mismo se me escapa casi poder explicarlo con palabras. Para eso se han escrito verdaderas enciclopedias para explicar esto, porque el mar todo lo puede, ¿no? El mar es como para, bueno, si te gusta quizás solamente comparable a volar o al cielo, ¿no? Pero a mí particularmente me produce muchísima más emoción el ámbito marino, ¿no? Yo desde que soy pequeñito pues he tenido la suerte de estar largas temporadas siempre mirando al mar y estudiando y disfrutando también de muchísimos barcos que han formado parte de un imaginario popular amplísimo, ¿no? Tanto españoles como extranjeros y desde un dracar vikingo o un barco romano, un trireme, a un transatlántico, llámese Titanic, llámese Queen Mary, me da igual, ¿no? Entonces, bueno, claro, te plantas un momento a pensar y dices, caray, o caramba, ¿no? El Imperio Español son 400 años en donde la comunicación neta entre las diferentes provincias de ultramar y la península, la metrópoli, era con barcos, era mediante barcos. Había unas rutas que conectaban España con América y América con Asia y viceversa, ¿no? Claro, te pones a pensar y dices, ¿cómo no vas a divulgar algo tan fastuoso y tan importante para el devenir de la historia humana como es el tornaviaje de Urdaneta? ¿Cómo no vas a explicar o cómo no te vas a volcar en divulgar algo tan mágico como el Galeón de Manila? ¿Cómo no vas a explicar algo tan brutal? Porque es que es descomunal la dimensión que alcanza esto, la carrera de Indias. ¿Cómo no vas a poner el foco en el siglo XVIII español, que es cuando se forma la Real Armada o la Armada Ilustrada, que fue la mejor del mundo, la mejor del momento? Porque, como bien indica su nombre, había barcos que eran los mejores del mundo. Esto dicho por nuestros enemigos. Pero más allá de eso, había capitanes, oficiales, gente que era matemáticos, astrónomos, astrofísicos, científicos en su Humanistas también, humanistas, sí, sí. sí, o sea, estamos hablando de gente como Churruca, como Gravina, como Alcalá Galiano, como Malaspina, como Jorge Juan, como Gaztañeta, como Romero Landa, como Retamosa, en fin, un índice de nombres que sinceramente es que deja a la altura del betún a cualquier otra nación, sin lugar a dudas, ¿no? Y conforme a esto, pues los barcos, el elemento físico como tal, es mágico, ¿no? O sea, es algo que te llena de una manera casi indescriptible. El velamen, las maniobras, eran obras de arte, matemáticamente eran obras de arte, bellísimas, ¿no? Y esas grandes batallas que siempre hemos visto, hemos crecido con ellas a través de la gran pantalla o de la literatura. En España hemos tenido a Pérez Reverte novelando, por ejemplo, Cabo Trafalgar, pero vamos, me puedo referir en el ámbito anglosajón a Patrick O'Brien y su
bueno, su título estrella que luego se volcó en la gran pantalla como Master and Commander, ¿no? Pero vamos, 1000 películas y mil libros que nos han hecho soñar con cómo era aquello, ¿no? Entonces, yo sinceramente sí me siento muy orgulloso de lanzarlos a la calle y que la gente sepa que hubo un barco que se llamó San Telmo, que era un muy buen navío que a causa de una tormenta terminó en la Antártida y que aquellos hombres fueron los primeros en pisar la Antártida, si bien el primero en avistarla fue en el siglo XVI con Gabriel de Castilla, efectivamente, ¿no? Legado hispánico era una idea bastante específica, ¿no? Porque ya teníamos una misión y un cómo llevarlo a cabo, que era divulgar mediante camisetas, ¿no? Aquellos diseños. Entonces, en el momento en que estábamos tratando de medir qué recepción había entre la audiencia, como decía Fabio, ¿no? A través de montajes de camisetas que casi parecía que ya estaban fabricadas y se podían comprar, pero eso no era para nada así, ¿no? Cuando ya había evidencias, ¿no?, de que había más y más personas que nos preguntaban dónde se podían comprar, llegó el momento de la verdad. Dijimos, no tenemos camisetas, tenemos que tener camisetas. No teníamos ni idea de qué modelo de negocio o de producción íbamos a seguir, ¿no? Lo más fácil era acudir a una empresa de las que abres tu propio espacio dentro de una plataforma online en la cual hay camisetas prefabricadas y estampan tu diseño bajo demanda, ¿no? Pero ahí se nos escapaba un poco el control del producto, ¿no? Que, como decíamos antes, tiene que ser un producto de excelente calidad. Los parámetros de la camiseta, las características, ¿no? El color, el gramaje del tejido, qué fibra era, qué técnica de estampado tiene, ¿no? Queríamos tener el control absoluto de eso para asegurarnos de que el producto resultante era realmente para vestir y para durar, ¿no? Entonces, en este tipo de plataformas, pues eso no es posible. Para empezar, no puedes elegir el patrón, el cliente es el que elige el color de la camiseta, con lo cual te lo pueden estar combinando con un color de diseño que a lo mejor no le conviene, ¿no? Entonces era una opción descartada. Otra opción era hacer nosotros las impresiones bajo demanda con camisetas prefabricadas, pero las técnicas de estampación que podían adaptarse pues era pues, un vinilo, una serigrafía, ¿no? Son técnicas que no le han aportado a la camiseta la durabilidad que le aporta lo que finalmente elegimos, ¿no? Encontramos una fábrica en España, es difícil encontrar una fábrica en España, marcas españolas de textil sí, pero que fabriquen en España desde cero es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces encontramos una fábrica que hacía el producto íntegramente en España y eso significa que nos hacían el patrón, que elegíamos la tela, el gramaje de la tela, el punto, la elasticidad, qué fibra contiene, que en nuestro caso es 100% algodón, el color exacto del tejido, elegido en una pantonera, o sea, la personalización no podría ser mayor, y la técnica del estampado, que es una técnica que lo que hace es cambiar el tejido de color. No es como un vinilo que adhiere prácticamente una pegatina, una serigrafía que lo que hace es aplicar un pigmento, con lo cual ya es un material diferente al del propio tejido. Lo que ganamos cambiando el tejido de color es que por más que se estire, se lave, se planche, no se va a cuartear el dibujo, ¿no? ¿Qué hándicap tiene? Pues que esta técnica solo se puede utilizar con un 100% de algodón, ¿no? Entonces decidimos ir por esa vía, ¿no? Y bueno, tenemos clientes realmente contentos con el resultado, ¿no? Presumen, ¿no?, de la actividad a la que someten a sus camisetas, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? Cuando te llevas Haciéndose la camiseta de eternas Hernán Cortés rutas. a México, la sudas bajo el zócalo y la lavas 50 veces y sigue como el primer día y dices, esta gente sabe, Sí. sabe hacer las cosas. La recepción en Hispanoamérica desde el primer momento fue absolutamente, bueno, de darnos un abrigo con el que nos sentimos bastante cómodos, ¿no? Porque, hombre, te llamas Legado Hispánico, vas a hacer una cosa con la que más o menos, en fin, todo el mundo puede vestir y tal. Y bueno, al principio nuestro gran miedo, cuando empezamos a tocar diseños que ya, en fin, sobrepasaban un poco el ámbito de confort, como hemos dicho antes, con las universidades y demás, era que nos saliesen, pues bueno, pues las primeras voces discordantes de ya están estos aquí intentando tal. Bueno, vamos a ver, o sea, pues fue todo lo contrario.
la gente desde Hispanoamérica, desde México, desde Colombia, desde Argentina, muchísima gente desde Argentina, desde Chile también recuerdo, Santo Domingo, Cuba y Estados Unidos también, porque al final pues allí hay una comunidad hispanohablante brutal, enorme, y también hay un legado hispánico allí. Es que no solamente es el Columbus Day de Nueva York, sino que allí hubo una nueva España realmente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué vas a pensar? Y es verdad que nos abrigaron desde el minuto uno y nos apoyaron y nos dieron una cobertura absolutamente amplia para poder entrevistarnos, para poder hablar de la idea, para ver cómo se podía comprar el producto allí, qué posibilidades había de expandirnos allí, porque claro, al final, pues es que esto trata de unir, esto trata de volver a vincularnos, esto trata de contar una historia que a ti te interpela y a mí me interpela, porque somos lo mismo prácticamente. Entonces sí, para mí fue una experiencia muy bonita, que la recuerdo sobre todo en los primeros meses después del crowdfunding, mientras fabricábamos la primera partida de diseños. Y bueno, sí, lo que digo, o sea, nos llamaban, nos escribían con muchísimo entusiasmo, pidiendo comprar, a pesar de que es un hándicap importante el tema de los gastos de envío, pero la gente, cuando ves que ahorran, cuando ves que sale caro pero compran, cuando ves que, en fin, incluso con dudas, y lo quiero, eso quiere decir que has hecho algo grande. Y cuando te preguntan si hay posibilidades de comprarla, en fin, una patente o una licencia, de vender allí, de comprar allí, porque te dicen, es que tengo tal negocio, es que conozco a alguien que te las puede poner, que yo en Argentina las vendería, es que yo en Colombia las vendería, es que en tal hotel de Puerto Rico esto arrasaría. Te das cuenta de que has creado algo que ya no solamente es tuyo, sino que es compartido con muchísima gente que está orgullosa, tanto más que tú de lo que has creado, ¿no? Pues lo llamativo es que cuando se puso a la venta la camiseta de Cortés, la cuarta compra vino de México, directamente. Y, por ejemplo, en venta física, en la recreación del Lerma, una de las camisetas de Cortés allí, en un evento de recreación en Lerma, como digo, ¿no? En mayo de 2022, pues era de una mujer mexicana que se la estaba comprando a su hijo. Sí, realmente la camiseta de Cortés, que también fue un buen quebradero de cabeza conformar el diseño y desde aquí agradecemos tanto a Javier Santamarta como a Iván Vélez su, mm, su análisis descriptivo del diseño para que nosotros pudiésemos tomar buena nota y cambiar algunos aspectos que al principio podían resultar un poco chocantes. La camiseta tuvo una muy buena recepción. Si bien es verdad que las críticas, las pocas que hubo, poquísimas, las puedo contar con los dedos de una mano porque fueron tres, vinieron de España, vinieron de las universidades españolas. Cosa que yo ya advertía que podía pasar, como pasó, y todos los aplausos y todo, en fin, las peticiones masivas de la camiseta, aunque en España se ha vendido a todas partes y la gente está contentísima, pero la gran mayoría de las peticiones de esa camiseta o el interés potencial para una posible compra han venido de México, ¿sí? Lo cual da que pensar, porque allí hay un señor bueno, que no para de azuzar con esto, españoles pidan perdón, y bueno, pues la gente también contestando a esa política absurda como una seña ya de rebeldía y de hartazgo, pues dice, mira, yo es que ya, o sea, paso de esto, ¿no? O sea, es mi historia. Yo creo que puede tener un impacto positivo, porque la vocación que tiene el legado hispánico es divulgar la historia de España a través de imagen, y yo creo que el mayor exponente en la divulgación de la historia a través de imágenes es Augusto Ferrer Dalmau, y para mí es una oportunidad, todavía me cuesta creerla, ¿no? Tener la oportunidad de estar ahí, de que confíe en mí para formar parte de su taller, ¿no? Entonces, yo creo que todas las alianzas entre todos aquellos que estamos remando para dar a conocer la historia de España y unir a todos los que somos, que compartimos ese mismo legado, ya es positiva, ¿no? Que nos unamos, pero en este caso pues es que se uniría en la misma persona, ¿no? Yo seguiría estando en el legado hispánico y por otro lado estaría dando todo mi esfuerzo, mi ilusión y mi cariño a la labor que ya hace el maestro Ferrer Dalmau.
Yo creo que el mayor desafío que nos acompaña desde que ideamos la marca, ¿no? Es el de tratar de evitar no que los conceptos que estamos representando en las camisetas, no solo los conceptos, sino los propios relatos de la historia que ya se divulgan, tratar de evitar que sean objetos de apropiación, ¿no? O de uso en pro de un objetivo que es distinto, ¿no? Al de dar a conocer la historia, ¿no? Evitar eso que llaman apropiación cultural, ¿no? O apropiación política. Entonces, es algo que nos acompaña tanto desde el principio que incluso puede provocar la autocensura mientras estás ideando un diseño, ¿no? Cuando hablábamos de la camiseta de Isabel o de Hernán Cortés, ¿no? A veces tenemos que ser muy sensibles y ser muy conscientes de lo que se está hablando, ¿no? No en la calle tanto, en las redes, que es donde más puede haber, más matraca puede haber. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso porque al final nuestro objetivo es poner en valor lo que nos une y unir. Entonces, claro, intentar alimentar el discurso de aquellos que precisamente viven de segmentarnos, pues va totalmente en contra de nuestra misión, ¿no? Entonces es algo que lo tenemos que llevar siempre dentro mientras hacemos las diferentes actividades que en Legado Hispánico hacemos, ¿no? Cómo es comunicar, cómo es formar un relato, cómo es formar ese universo y pergamino que acompaña la camiseta, cómo es elegir esos objetos o elementos del imaginario que van a aparecer en un concepto de camiseta. Eso nos tiene que acompañar siempre. Por supuesto también están los compañeros de viaje, ¿no? Todos aquellos aliados que tenemos que tratar de hacer todos piña, ¿no? Pero también ver que todos también cumplimos esa máxima, ¿no? Ir a una, porque si no, pues no estaremos cumpliendo nuestra función. Pues entre los hitos a lo largo de esta aventura, ¿no? Desde que comenzamos Legado Hispánico, yo creo que uno de ellos fue aparecer en radio por primera vez, en las mañanas de fin de semana de radio con Elia Rodríguez. Ese fue un gran hito, yo creo que fue un salto bastante importante, ¿no? En la función divulgadora de nuestra marca, porque ya nos salíamos un poco de las camisetas y ya podíamos alcanzar ese altavoz, ¿no? Otro gran hito es cuando recibimos el galardón de GES Spain, ¿no? Ese reconocimiento por el mérito y sacrificio. Yo siempre llevo un recuerdo de aquel día, ¿no? Esta medida de la Virgen del Pilar. Y como hitos en general, o sea, hitos continuados, pues es haber podido encontrar compañeros de viaje desde que creamos esta marca, ¿no? Desde este mismo canal, Cima y Holsenthal, haciendo la labor que hacen en pro de la hispanidad, ¿no? Y tan vinculados al legado que dejó Gustavo Bueno. Y también canales como decíamos ayer, canales como Hispanos contra la leyenda negra, la labor de la editorial Cascaborra con los cómics, ¿no? Que ya entra en otro registro y de nuevo lo hace a través de la comunicación visual, ¿no? La editorial EDAF con todos los títulos que tiene sobre la historia de España, la labor de Gestas de España, que hace libros para toda la familia, además, el trabajo de autores como Javier Santamarta, como Iván Vélez, como Daniel Arberas, Pedro Luis Chinchilla, con la Spanish Armada de Irlanda también, esa conmemoración que hacen todos los años a mediados de septiembre, ¿no? Para homenajear. Estaremos este año. Ese es un hito más, por primera vez acudiremos a Irlanda a mediados de septiembre este año para acompañar a todos los que homenajean a los náufragos de la Armada Invencible y a los que no pudieron sobrevivir en la campaña. Y después, bueno, pues también como compañeros de viaje, en este caso asociaciones, pues dar las gracias siempre al Tercio Olivares, que nos arropan siempre que vamos a Sevilla o vienen ellos a Madrid, pero vamos, en Sevilla es que además es una fiebre lo que hay con Legado Hispánico en Sevilla. Yo siempre digo que si no hiciese tanto calor
no me importaría vivir allí, pero es que, Dios mío. Y bueno, por supuesto, 31 de enero tercios, también grandes compañeros, Héroes de Cavite también hacen una labor encomiable y, en fin, innumerables personas que conforman otras muchas asociaciones que seguro que se nos olvidan, innumerables personas o autores que seguro que también, bueno, la propia Paloma Hernández, que tú sigues de manera siempre continuada mientras pintas, Mientras pinto. mientras pintas y vas a pintar lo que ahora te puede encargar el gran maestro Dalmau, ¿no? La página web de Legado Hispánico, además de ser nuestro e-commerce, nuestra tienda online y poder encontrar todos los productos que bueno, con los que nos damos a conocer, que en este caso es textil, conformando camisetas y de momento el polo de la Marina Ilustrada, en breve, si Dios quiere y el tiempo nos deja, seguramente el de los tercios, también una petición masiva desde hace tiempo. Están también nuestros diseños que se pueden adquirir en láminas y, por supuesto, también eh, se pueden adquirir los cómics de Cascabora, a los que se refería Vanessa hace poco, los libros de la editorial EDAF. Están, junto con las camisetas, se adjunta siempre la historia del porqué del diseño, de cómo se desarrolla, de cómo se gesta esa idea gráfica y conforme a ello, pues siempre la historia de fondo, ¿no? De qué era el Galeón de Manila, qué fue la expedición de la vacuna de Balmis, quién fue Isabel de Barreto, quién fue Felipe II, o qué es la Real Marina Ilustrada, o cómo fue la expedición Malaspina.